Hola, soy Ignacio de la Torre, presidente del Consejo Asesor del Círculo de Empresarios y economista jefe de Arcano. El Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento que está al servicio de la sociedad y está al servicio de la sociedad planteando que ante los grandes retos que afrontamos hay soluciones que pasan por el mundo de la empresa, por el mundo del libre mercado y por el mundo del emprendimiento. Desde esa perspectiva, pues en el Círculo pensamos que para sostener una democracia de calidad es fundamental que seamos transparentes y que los ciudadanos conozcan que una democracia implica derechos y también obligaciones. Y hoy pues tenemos la suerte de que nos acompañe Daniel Lacalle, que es uno de los economistas más famosos de España, precisamente para abordar 4 temas cruciales: el futuro de nuestro crecimiento, por un lado, la inflación, que es el tema de moda, el futuro de la política monetaria y, por último, el ajuste fiscal, cómo vamos a equilibrar las cuentas públicas. Daniel, un placer tenerte con nosotros y gracias de nuevo en nombre del Círculo de Empresarios. Decíamos antes que al final, para hablar con transparencia a la gente, es muy relevante entender la situación de un país, y en este caso vamos a hablar de economía, los 4 temas que he mencionado. Al final, toda la vida depende del crecimiento económico. Bueno, yo creo que la economía española tiene una serie de factores que nos permite ser relativamente optimistas sin ser complacientes, ¿no? Primero, yo creo que es clave, que es la exportación. España ha pasado de ser un país que no exportaba prácticamente nada, con ese horror de política de incentivar la demanda interna, a ser un país que exporta como algunas de las naciones más exportadoras del mundo. Y yo creo que eso es algo positivo, porque nos permite sobrellevar las crisis mejor y, por supuesto, nos permite también competir y tener una capacidad de generar valor añadido muy relevante. La segunda parte, que es relativamente optimista, es el turismo, que siempre se demoniza en este país, pero es la gran tarjeta de presentación de una nación y que supone una lanzadera para muchos otros negocios, ¿no? El principal reto, el reto número 1, es la demografía. El crecimiento vegetativo es muy bajo o negativo, y en el que además la longevidad nos lleva a un reto también con las pensiones, es claramente un elemento que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que valorar a la hora de analizar la economía y su potencial. Entonces yo creo que demografía, productividad, endeudamiento son, digamos, caras de un cubo de Rubik que, digamos, resta potencial de crecimiento de la economía española. Dices que el futuro de la demografía es muy difícil porque no nacen niños. Sin embargo, durante la crisis la población española siguió subiendo porque entra inmigración. Y cuando analizas la inmigración, pues no es lo que todo el mundo piensa, sino que hay un porcentaje elevado de inmigración europea. Pero la inmigración no es la única manera, y desde luego mitiga, pero no soluciona. Hay un problema muy importante de desincentivos al ahorro, a la formación de familia y a la capacidad de crecer de las unidades familiares en España vía fiscal. España es un país que tiene un porcentaje muy importante de jubilados, que está muy bien, y hay que atender a los jubilados, y de hecho se empeora el efecto demográfico transfiriendo renta de clases activas a clases pasivas. En España creo que las primíparas tienen 32 años, sí. En Europa 28. ¿Te puede explicar una buena política y que la gente pues consiga subir un poco su nivel de fertilidad, que las familias tengan antes un acceso a un contrato fijo, que en Europa tardan 2-3 años, aquí tardamos 7-8 años y es muy difícil así tener niños, y con la dificultad del acceso a la vivienda, que es extremadamente grave en España? Pero si lo hacemos todo bien, nos vamos a 1,6 y como hace falta 2,1 para reemplazar, quiere decir que a largo plazo desaparecemos. Bueno, pero volvemos a lo que decíamos antes. O sea, en economía muchas veces se dice, bueno, como es solamente el 0,3 y oye, es que entre 0,3 por aquí, 0,3 de inmigración de capital humano del resto de la Unión Europea y de otros países del mundo, etcétera, 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 0,3 más 0,3 más 0,3, lo que quiero decir es que en España, cuando se trata de gastar y de endeudarse
siempre decimos que todo es el chocolate del loro y cuando se trata de atraer capital, atraer talento, atraer inversión, etcétera, parece como que esos 0,2 y 0,3 no importasen. Yo quiero que venga todo. Todo el potencial que pueda venir de mejora vía inmigración, vía crecimiento vegetativo, vía capacidad de ahorro, etcétera, que venga. O sea, yo creo que el gran problema de España no es de potencial. El gran problema de España es que nos acostumbramos a cosas que es que esto ha sido siempre toda la vida. Esto ha sido así toda la vida. Sí, y es verdad, pero es que eso está mal y hay que cambiarlo. Decía el premio Nobel Solow que la productividad no lo es todo, pero que a largo plazo lo es casi todo. Y claro, hablamos de que hay dos dimensiones en el PIB. Uno es el crecimiento en horas trabajadas, que es demografía. El segundo es la productividad por hora trabajada. Y la productividad de los españoles pues lleva sin crecer de los últimos 30 a 40 años. Producimos una quinta parte menos que un europeo. Si fuéramos capaces de incrementar nuestro nivel de productividad, podrían subir los sueldos, que es una de las asignaturas pendientes en España, y nos permitiría, si queremos, trabajar menos horas. Sí. Los españoles trabajamos 1.700 horas al año, los franceses y los alemanes 1.300. Eso te permite pues, tener una vida más equilibrada. Y de hecho, los niveles de felicidad que reportan los alemanes y los franceses están en 7,1, en España en 6,3. ¿no? Luego, si fuéramos capaces de mejorar la productividad, conseguiríamos pues, mejorar sueldos y reducir horas trabajadas. ¿no? Partimos de una base más baja, con lo cual podría ser más fácil hacerlo subir, pero no acaba de subir. ¿no? Ahí hay elementos pues, muy complejos, el sistema educativo, la formación continua, el upskilling, cómo reentrenas a un trabajador adaptando a las nuevas tecnologías, el emprendimiento, si tienes o no capacidad de inventar patentes, si dentro del emprendimiento hay capital para soportarlo con el venture capital, y también uno de los elementos clave es desarrollar I+D en investigación conjunta, la empresa, la universidad y el ejército. En España, cuando se habla de mejorar la productividad, a los economistas inmediatamente se nos dice lo siguiente: claro, siempre quieren que trabajemos más. No se trata de trabajar más, se trata de hacer más cosas en menos tiempo y hacerlas de una manera más eficiente. Y hay toda una serie de factores culturales y no culturales que afectan. En muchos casos no es tanto una cuestión de tomar decisiones de arriba a abajo de manera normativa, sino de dejar respirar. Yo creo que muchas de las cosas en España lo que hacen es dejar respirar. Yo creo que tendríamos muchísima más capacidad con medidas liberalizadoras que diciéndole a las empresas que el máximo número de horas que tiene que trabajar la gente es X, porque además no tiene ningún sentido decidirlo para todos los sectores, en todos los sitios, en cualquier lugar. Entonces, eso son pequeñas cosas que parecen irrelevantes, pero que en cuanto se permite que funcionen un poco, resulta que este país, al contrario de lo que se piensa dentro, no fuera, porque fuera siempre nos ven como una gran oportunidad, en cuanto se abre un poco, este país florece, que es una cosa espectacular. Y lo hemos visto además en las peores épocas, porque normalmente España, cuando muestra su solidez y su capacidad, es en las peores épocas. Lo malo es que cuando ya parece que sacamos la cabeza, pues parece como que decimos, ya está. Y yo creo que hay que dar ese empujón, ¿no? Como bien señalas, la clave es no gastar más en I+D, sino gastar mejor. Claro. Yo hice un cálculo que es dividir las patentes que genera España por el I+D. Lo que nos salía es que la productividad de nuestro I+D era mucho más reducido que la productividad del I+D de otros países. Lo que importa, fíjate, lo decimos anecdóticamente, pero leía a Hugh Thomas que la decadencia intelectual española llegó hasta el punto que en el siglo XVIII la Universidad de Salamanca registró tesis doctorales sobre el sexo de los ángeles. ¿Seguro? Cuando hablas del sexo de los ángeles no es que sea una... Entonces, claro, si por un lado la investigación académica va no de la mano de donde puede haber un patente y donde puede haber un mercado, que es lo que hacen los israelíes, pues vamos a gastar dinero en investigación, pero no gastarlo bien para orientarlo a la generación de patentes, y ese es un reto. Y es muy interesante ahí que los países que lo han hecho muy bien en esto, que básicamente es Estados Unidos e Israel, lo que hacen es una confluencia de investigación militar, la civil y la universitaria. Y aquí hay una oportunidad, si vamos a pasar de 1 punto a 2 en gasto de defensa, pueden surgir muchas aplicaciones, pero tenemos que dejar de mirar de una forma demonizada a lo que es la investigación militar, ya que grandes inventos, ¿no? Como puede ser el iPhone, o puede ser Internet, o el GPS, vienen de un origen militar, y a ver si tenemos suerte en eso.
Y muy relevante también el otro tema que estás mencionando, que es la dimensión empresarial. En España tenemos muchas P's, muy pocas M's en el mundo de la pyme. En Alemania tienen muchas M's, el Mittelstand, y por eso cuando una compañía crece está ligado a más productividad del trabajador y el trabajador puede ganar un mayor sueldo. Con lo cual Y más seguridad en el trabajo. Completamente. Claro. Fíjate que hay una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, que no genere mucho más debate en España, ¿no? España es un país que tiene fundamentalmente microempresas. De microempresas y pequeña empresa a empresa mediana hay como un gap entre una facturación de 1 y 4 millones más o menos, hay un gap gigantesco. Y hay un enorme desincentivo en muchas regiones y en muchas partes de España. Cuando llegas a un cierto nivel de facturación y a un cierto nivel de empleados, resulta que empiezas a recibir visitas de gente a la que no habías visto en tu vida, ¿no? Y que empieza a exigirte cosas que no tienen ningún sentido, etc. Y entonces resulta que hay un desincentivo al crecimiento empresarial. Luego hay un desincentivo, por ejemplo, a la fusión empresarial. España es un país fundamentalmente de empresas familiares que tienen, por un lado, han llevado a cabo muy rápido y muy bien el reto de la profesionalización del equipo directivo, pero por el otro lado hay toda una serie de desincentivos a que se fusionen, a que crezcan, a que fortalezcan su posición competitiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues defender que el aumentar el tamaño empresarial a quien beneficia más es a los salarios, a la seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. Y que eso debería ser una política, eso sí debería ser una política nacional. Y no son políticas ni de derechas ni de izquierdas, son políticas que conducen al bien y al bienestar de todos. El otro día en las redes sociales alguien decía, claro, estas son las típicas políticas de derechas que defienden... No, estas son políticas que se implementan en países en donde hay gobiernos socialdemócratas, socialistas, de todo, y que funcionan porque son políticas de sentido común, porque son políticas de sentido común y además cualquier persona lo entiende. Si toda esa gente que considera que un trabajo en la administración pública es mucho más seguro, lo considera, ¿por qué? Porque la administración pública es gigante. Entonces, por la misma razón, querrías tener empresas mucho más grandes. Así es. Decía Hemingway que si quieres observar el ejemplo de una sociedad mal gestionada, un país mal gestionado, lo descubres siempre en la guerra y en la inflación. Sí. Ahora tenemos las dos en Europa. La inflación, cuando la sumas al desempleo, te da el famoso índice de miseria, en el cual pues, los países que salen con mayor sumando de ambos factores, pues los más miserables. Posiblemente el peor país del mundo será Venezuela o Zimbabue. Pero claro, en España, con una tasa de desempleo del 14 y con inflación actualmente pues cerca de 8,5 puntos, pues tenemos un índice de miseria bastante claro. La inflación afecta sobre todo a las clases más bajas y genera un gran problema social porque no puede sostener el consumo. Entonces, me gustaría un poco reflexionar, también mirando el medio plazo, para entender hacia dónde vamos en el mundo de la inflación. Y también destacar pues, que la inflación tiene efectos positivos y efectos negativos. La gente habla de los negativos, pero de cara a los gobiernos, la inflación se hace recaudar más y al aumentar más el PIB nominal, pues reduces la ratio de deuda sobre PIB, ¿no? Y al final tienes incentivos perversos. Sí, hay un incentivo perverso que es la teoría de que cuando sube la inflación, baja la deuda. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que no pasa, ¿no? Porque si vas a la historia de los últimos 70 años, resulta que, claro, como los gobiernos con la inflación gastan mucho más, resulta que se meten en una espiral de déficit estructural que, en cuanto llega la estanflación, es decir, ya el crecimiento ya es bajo y la inflación sigue siendo alta, entonces el agujero fiscal aumenta, ¿verdad? No, yo nunca le he visto ningún efecto positivo a la inflación, ni muchísimo menos el hecho de que sea una subvención a los endeudados y a los malos gestores, ¿no? Ningún efecto positivo a la inflación. ¿Cuál es el problema de la inflación? Aquí el problema de la inflación es que si tú tienes un coche que va a un máximo de 60 kilómetros por hora y empiezas a apretar el acelerador y esto sigue yendo a 60 kilómetros por hora y vuelve y apretas más y más, te pueden pasar dos cosas, o que gripes el motor o que salgas a 200 por hora y
te pegues una piña. En los países desarrollados, Reino Unido, Estados Unidos, la eurozona, se decidió acelerar y acelerar, acelerar, acelerar. En medio del cierre de la economía, decides aumentar la masa monetaria 5 veces más que en el bazooka de Draghi y, además, llevarlo todo directamente a monetización de gasto público corriente. Y cuando se reabre la economía al efecto normal de la reapertura, le añades el hecho de que no solamente no se reduce eso, sino que se mantienen los mal llamados estímulos. Gracias, acabas de crear la inflación que querías, lo que pasa es que se te ha desbocado. Y lo que más me preocupa es escuchar a los gobiernos y a los bancos centrales que la manera en la que se va a controlar la inflación es destruyendo la demanda en el sector privado. Porque claro, los gobiernos gastar no quieren dejar de gastar ninguno, ¿no? Yo la verdad es que siento un poco en el sentido de que, a ver, por un lado, creo que siempre sigo mucho la masa monetaria y de hecho estuve comentando que me preocupaba ese crecimiento de la masa monetaria que te genera inflación. Pero es verdad que la evidencia empírica es muy baja en los últimos 40 años de que hay una relación directa entre masa monetaria e inflación. Y al final, para mí la clave de si la inflación va a ser o no persistente es si se generan efectos de segunda ronda. Es decir, si yo veo que sube la inflación un 8%, le pido a mi jefe que me suba un 8% el sueldo, me lo confiere y mi jefe tiene que subir el precio de las cervezas que venden en el bar un 8%. Entonces se te queda la inflación. Y cuando analizas ese riesgo de efecto de segunda ronda, el mejor indicador de tensionamiento de un mercado laboral es la relación que existe entre desempleados y empleos vacantes. En Estados Unidos hay ahora 12 millones de empleos vacantes y hay 6 millones de desempleados. Y los sueldos suben un 5,6%. Incluso con un mercado tan tensionado, los sueldos no suben al nivel de la inflación. Es decir, que te apunta que la inflación americana va a empezar a remitir. Si miras hoy España, tenemos algo más de 3 millones de desempleados y hay 100.000 empleos vacantes. Es decir, que es un mercado laboral mucho menos tensionado. Los sueldos pues acaban subiendo un 3, 3,5, pero en ningún caso veo que los sueldos acaben llegando a los niveles actuales de inflación y eso te va a llevar a que la inflación está aquí para quedarse, pero en ningún caso en estos niveles. Los futuros que miro esta mañana de inflación están apuntando a 2,2 los próximos 10 años, que a mí me parece razonable esos niveles. O sea, la inflación está aquí para quedarse, pero no en niveles tan alarmantes como los actuales. Claro, entremos en esto, porque es interesante que estemos en desacuerdo. Primero, eso de que el aumento de la masa monetaria no genera inflación, no ha generado inflación en precios de bienes y servicios que consumimos cada día, ha generado una monstruosa inflación en activos. Entonces, claro, eso es inflación, ¿de acuerdo? Y además, claro, lo que genera la inflación es el aumento de la masa monetaria muy por encima de la demanda de dinero. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en el 2020 particularmente? En el 2021 has aumentado masivamente la masa monetaria 3, 4 veces por encima de los niveles de expansión cuantitativa salvaje y, además, se ha ido directamente a consumo público. Es decir, te has convertido, has tocado de refilón el modelo argentino. Y cuando tocas de refilón el modelo argentino, tienes de refilón la inflación de Argentina. Entonces, el efecto monetario para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque los efectos que tú estás diciendo, que son correctos, pueden darse y seguir la inflación subiendo. Te puedes encontrar con una situación, y esa es la que me preocupa a mí, en la que hoy, mientras estamos hablando de normalización de política monetaria, el aumento de la masa monetaria en la eurozona es del casi 9%. Porque yo pienso, bien, si quitamos el escenario de una crisis, ¿qué tiene que pasar en la lista de precios que conforman el IPC para pasar de un 8 a un 2? Que bajen la inmensa mayoría entre un 20 y un 30%. ¿Cómo bajan todos esos precios entre un 20 y un 30%? O retiras cantidad de dinero masivamente, cosa que no va a ocurrir con estos niveles de crecimiento, o tienes una crisis. Yo creo que no hay ninguna de las dos. Si el problema es un shock de oferta, tendríamos que tomar medidas de oferta, y no se están tomando. Y si el problema es un shock de demanda, que tampoco es, no es ni un shock de oferta ni un shock de demanda, no sé si estarás de acuerdo, y si es un shock de demanda, entonces tienes un verdadero problema de inflación persistente, ¿vale? No es ninguno de los dos desde mi punto de vista. La oferta de esos bienes que se han disparado está a máximos históricos. O sea, nunca ha habido más oferta de petróleo, por ejemplo, y el petróleo está por las nubes. Entonces, ahí es de lo que me preocupa a mí. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo particularmente
para ver la inflación al 2,2%, o empiezan a jugar con cómo se calcula la inflación, que es la otra manera de reducir la inflación, que es la que se ha utilizado en otras épocas, o empiezan a jugar con los pesos, o me lo veo muy difícil. Tienes razón en una serie de factores que estás mencionando, pero hay una serie de factores muy asociados a la pandemia, en el sentido de que cuando llega la pandemia nos morimos todos de miedo, porque tenemos miedo a perder nuestro trabajo, se dispara el ahorro y reduzco mi nivel de consumo en el mes de marzo. En el mes de mayo, más o menos intuyo de que no voy a perder mi trabajo y empiezo a consumir. Bien. Si tu base de consumo muy a lo bruto es que consumes la mitad de tu renta en bienes y la mitad en servicios, en bienes, por ejemplo, comprarte una bicicleta estática, en servicios ir a un gimnasio o ir a una discoteca. Cuando empezamos a consumir en el mes de mayo del año 2020, no podíamos ir a discotecas ni podíamos ir a gimnasios, con lo cual la demanda de bienes, que te había caído más o menos un 15% desde el COVID, se dispara y pasa a un más 15. Es decir, que sube 30 puntos en cuestión de 6 meses, Sí. cosa que no ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces da igual tu capacidad de fabricar bicicletas en China, que al final, si toda la demanda occidental se va hacia bienes, te genera automáticamente una inflación del precio de los bienes que se va al 12%. Y parte del problema de la inflación, parte, no todo, está muy asociado a esta sobredemanda de bienes. Y lo que estoy observando mes a mes es que según las economías van volviendo a la normalidad, vamos más de discotecas, vamos más a hoteles, gasto más en servicios, empiezo a gastar menos en bienes. Es un proceso lento, pero ese proceso poco a poco te va a ir explicando menores niveles de inflación. Hombre, pero claro, es que aquí hay el otro problema de la inflación de verdad, el de verdad. Fíjate, si tú ves la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en el periodo en el que nos decían que no había inflación, y lo pones en acumulativo, que es lo que es la inflación, es de un 40%. Joder. Entonces, una pérdida de poder adquisitivo de 40% con el crecimiento de la productividad en cero y el crecimiento de los salarios reales en cero es muy relevante. ¿Estás de acuerdo que si en marzo estaba la electricidad a 500 euros el megavatio y en marzo del año que viene la electricidad está a 200 euros el megavatio, vas a tener deflación en el precio de la electricidad? Ojo, vas a tener deflación en el precio de la electricidad, como se calcula en el IPC, pero el ciudadano va a pagar más teniendo el precio mayorista a casi la mitad. Nosotros podemos debatir todo lo que queramos sobre las políticas inflacionistas y lo que se hace y lo que no se hace. Que va a haber una revisión a la baja y que te van a decir baja la inflación, estupendo. Pero ¿por qué me preocupa a mí? A mí no me preocupa porque el titular le venga bien al gobierno de baja la inflación al 5%, ya ves tú, baja la inflación al 5%, ¿no? A mí lo que me preocupa es que el empobrecimiento de la población, especialmente de la clase media, es inexorable. Pero estamos en un momento bastante excepcional, en el sentido de que entramos ya a la última fase, que es que la gente entienda la realidad de las cuentas públicas, ¿no? Y yo creo que es excepcional. Bueno, primero, me acuerdo de una frase de Heródoto, que escribió en el siglo V a.C., dice que la nobleza persa educaba a sus hijos en dos máximas. La primera, en nunca mentir, y la segunda, nunca incurrir en deudas, sí, porque quien incurre en deudas acaba mintiendo. Claro. Y me recuerda bastante a la situación actual. Yo no concibo la idea de que si yo ingreso 1.000 euros, me gaste 1.500 sistemáticamente y cuando me muera, esa deuda, esa diferencia, se le deje a mis hijos. Claro. Me parece inmoral, pero estamos haciendo algo así a nivel público, claro, y nuestros socios no nos lo van a permitir, ¿vale? Eso va a implicar pues, medidas muy difíciles en una democracia, ¿no? Al final la política es el arte de lo posible. Entonces, si vas a lo tangencial, ¿cómo puedes intentar cumplir tus deberes como miembro de la zona euro? Nos lo van a exigir nuestros socios, nos lo va a exigir nuestro financiador, con un sistema en el que no decimos la verdad a la gente, y es que no podemos seguir gastando por encima de nuestros ingresos. Si lo aterrizas al arte de lo posible, ¿cuál crees que va a ser la solución para intentar cuadrar este círculo? La idea de que no puedes ganar las elecciones diciendo que vas a llevar a cabo fuertes ajustes está invalidada por la realidad. En Europa, en muchísimos países, de hecho, en más países de los que no, se ganan elecciones diciendo hay que hacer ajustes importantes. En Europa, vale, ahora dices en España eso no pasa. También resulta que en España se ganaron unas elecciones con mayoría absoluta diciendo que se tenía que recortar de manera muy importante todo la grasa del Estado. Que luego debatimos si se hizo o no se hizo, ¿eh? Cuando ves que hay
casi 10.000 millones para recapitalizar empresas deficitarias públicas, que se pierden 14.000 millones, datos de la AIREF, en subvenciones que nadie sabe dónde van, que según el Instituto de Estudios Económicos hay más de 60.000 millones de gasto ineficiente. Es que hay muchas cosas que se pueden hacer y duplicidades hay muchísimas, y eso lo entiende todo el mundo. Y además, ¿por qué lo entiende? Porque la gente antes, cuando teníamos un 60% de deuda sobre PIB y el incentivo de tomar mucho más riesgo y mucho más deuda, ¿qué es lo que percibía? Percibía el incentivo perverso de mantener los desequilibrios porque no le afectaba a las cosas que les importan. Pero la gente ya sabe que las pensiones están en peligro, que los salarios públicos están en peligro y que muchas de las cosas que valoramos están en peligro si no se hacen cosas que entiende todo el mundo que se pueden hacer. Y si resulta que tenemos administradores que no quieren administrar, pues que no administran, pero porque va a venir alguien a administrar en cualquier caso. Entonces ese es el problema que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que a la gente decirle la verdad no es algo electoralmente negativo. Lo que es mentirles es decirles que un déficit estructural de 50.000 millones anuales se va a cubrir con ingresos. Porque un año solo, uno, no de crisis, de ralentización económica, te lo vuelve a disparar y es consolidado. Así es. Al final, bueno, vamos a ver si dentro de ese panorama que hemos descrito de luces y sombras sobre el futuro de España, pues hemos visto también oportunidades, como podemos optimizar nuestra economía, hacerla crecer más, y al hacemos crecer más, también mejorar la situación de las cuentas públicas, pero hemos hablado de la importancia de la transparencia, a decir la verdad a la gente, y la verdad es que no podemos continuamente gastar más de lo que ingresamos y que eso va a exigir momentos más duros de cara al futuro, y solo analizándolo maduramente como sociedad, pues podremos tomar las decisiones que nos corresponden para dejar un mejor país para nuestros hijos. Efectivamente. Muchas gracias de nuevo, Daniel. Eso es la placer, política más social, no pasarle las deudas a nuestros nietos. Que es lo que hacían los persas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel.